El presente trabajo pretende ofrecer un análisis exhaustivo de la realidad económica y social, así como alimentaria o nutricional de los habitantes del Coto de Naves a mediados del siglo XVIII. Situado en la provincia de Ourense, a orillas del río Miño, en el actual municipio de Ourense, este coto, compuesto de 5 feligresías y un total de 325 explotaciones, presenta varios rasgos que lo convierten en un sujeto óptimo a tal fin. Para la elaboración del presente trabajo se han empleado los libros de registro producidos en los procesos de averiguación para la elaboración del primer catastro español, el Catastro de Ensenada, del siguiente modo. Las respuestas a la pregunta cuarta, quinta y novena del interrogatorio general hecho por cada feligresía proporcionan información acerca de la dedicación de las tierras, sus calidades y los sistemas de rotación, barbecho y rendimientos de cada una, especificando además en qué medida de simiente requerían para una nueva cosecha. Evidentemente, tales datos presentan un sesgo de fraude, que se tratará de amortiguar ponderando la producción resultante de estas declaraciones y las de las tierras individuales con la representada por los diezmos declarados por los eclesiásticos, que representan al 10% de la producción total. Los libros de reales de legos eclesiásticos proporcionan una relación de parcelas que componían cada explotación declaradas desordenadamente por sus respectivos propietarios y que se ordenarán en una base de datos común, aunque con separación para legos y eclesiásticos, con indicación de la dedicación de la tierra, de su calidad, graduada en 3 niveles, de la que dependerá su productividad. En aquellas parcelas de dedicación o calidad mixta se individualiza la extensión respectiva. En cada parcela o bien al final de la declaración de cada explotación se declara además la presencia en las parcelas de árboles frutales y sobre todo de castaños. La base de datos resultante nos permitirá ponderar el producto agrícola bruto tanto del coto como de cada explotación. Este producto agrícola bruto resultante se nos dará en especie y en medidas tradicionales, ferrados de centeno, mollos de vino. El trabajo de Fernández Justo nos permitirá transformar estas medidas a valores lítricos y metros cuadrados. Además, gracias a la respuesta a la pregunta 14 del interrogatorio, podremos convertir el valor de dichas especies en dinero, reales y maravedís, que nos permitirán ponderarlo con respecto a otras fuentes de ingresos profesionales, pecuarias o rentistas, que también se declaran en los libros de reales de legos y eclesiásticos. Calculado el producto agrícola bruto por especie, se procede a calcular el producto agrícola neto, resultante de deducir del primero las rentas que se debían pagar al propietario de la tierra, el diezmo y la simiente que era preceptivo reservar para la cosecha siguiente, cálculo efectuado de forma individualizada por especies a fin de evaluar después la composición de las despensas que quedaban para cada domicilio. La simiente se calcula ponderando las parcelas de cada explotación según dedicación y calidad por el volumen de semilla necesaria declarado en la respuesta a la pregunta 9 del interrogatorio general. Pero para que los resultados aporten información verdaderamente útil sobre la sostenibilidad de la explotación y riqueza de los hogares, es preciso tener en cuenta el número de bocas a alimentar. Esto se puede realizar gracias a los libros de personal, en el que se declaraban los convivientes de cada explotación con mayor o menor detalle de edades y sexos. Estimado el producto neto agrícola por domiciliario, se procederá a estimar el producto pecuario neto. Para ello se ha ponderado en exclusiva el ganado vacuno, ovino y caprino, excluyendo al porcino, porque dado su escaso valor, podía comprarse la cría a bajo coste y criarla sin necesidad que los datos declarados en ese momento sean representativos de los cerdos que pasaban por una explotación a lo largo del año, atendiendo solo además a los ejemplares adultos y semiadultos en el caso del vacuno, pues los rendimientos de los que nos da cuenta el catastro incluyen los de la cría. Estos rendimientos son declarados en la respuesta a la pregunta 18 del interrogatorio general y de nuevo lo dividimos entre el número de habitantes de cada explotación para saber cuál sería el ingreso per cápita correspondiente. A este se debe añadir el valor de la pesca declarado en la relación de ingresos profesional, bien en el real de legos, bien en el interrogatorio general al final. La correlación entre producto agrícola neto por domiciliario y producto pecuario neto por domiciliario permitirá conocer la sostenibilidad de la explotación, su nivel de déficit o de superávit para el sustento de sus miembros, conforme a la computación en dinero de las calorías necesarias para la subsistencia anual estimadas en las especies más baratas y comunes, en este caso el centeno o la castaña.
Por último, quedaría ponderar el valor de los otros ingresos, los profesionales en aquellos hogares que dispusieron de ellos, procedentes de la artesanía, el comercio y las profesiones liberales. Para la ponderación del fraude descrita ya anteriormente, cabe realizar otras operaciones. Para estimar el fraude en los bienes raíces cabe realizar un cómputo de las tierras declaradas individualmente, la superficie ocupada por casas y otras superficies incultas, es decir, la correspondiente a peñascos y caminos, con la medida a través de los límites del coto ofrecidos en la respuesta a la pregunta 2 del interrogatorio. Esta operación, realizada ya en nuestro estudio sobre el coto de Lobás, ha manifestado que la ocultación de tierras de cultivo fue mínima, concentrándose en el monte bajo y sobre todo en el comunal, y ello se debe a varios factores que no individualizaremos aquí por motivos de extensión. Combinado con el estudio a partir del diezmo, se traduce en que la mayor parte del fraude obtenido se debe aducir a la declaración de los rendimientos de la tierra. Por hacer una aproximación general a la agricultura del coto antes de proceder al estudio interno y el reparto social del producto bruto y neto, es preceptivo ofrecer un análisis global de las condiciones económicas del coto y sus feligresías. Los condicionantes territoriales implicarán diferencias con respecto a otros entornos que determinan una mayor riqueza o pobreza. Por un lado estarían los recursos materiales o físico-químicos, la calidad de la tierra, los recursos hidráulicos, la climatología, la orografía, etc. Por otro, los condicionantes socioeconómicos, la propiedad de los recursos, las cargas derivadas de esta propiedad, la existencia de mercados o demanda para dar salida a determinados productos o ofrecer servicios como tabernas o posadas que supongan una fuente de ingresos adicional o principal a las economías campesinas, etc. Los factores físicos determinantes para la agricultura y la ganadería no eran demasiado favorables en este coto y presentan diferencias en su seno entre una área vitícola de ribera y una cerealera a más altitud. Los comunes serían unos escasos recursos hidráulicos, una orografía en pendiente con afloramientos graníticos frecuentes y una tierra de base silícea de gran acidez, que suponían un obstáculo a la difusión de cultivos como el maíz, que tuvieron un importante impacto económico y demográfico en otras áreas de Galicia. Además, esta acidez restringió el cultivo de cereales de mayor valor, como el trigo, en favor de otros de menor, como el centeno. La agricultura del coto pivotó en torno a dos monocultivos básicos, según la feligresía, el del centeno y el de la vid, con un área mixta. Con escasa dedicación de tierras a otros frutos, solo las de primera calidad en las parroquias cerealeras. Ello generó la pugna por la posesión de tierras en el área vitícola o su conservación en caso de que los matrimonios llevasen a los oriundos a establecerse en áreas no vitícolas próximas, lo que se traducirá en la propiedad de numerosas tierras por parte de foráneos. La reducida incorporación del maíz presume cierta inamovilidad de la economía y acaso de la sociedad de este área desde que las tendencias expansivas de roturación para la plantación de la vid y cereal del siglo XV y XVI tocaron techo, añadiendo un valor añadido a este estudio imposible para la centuria anterior por la carencia de fuentes propicias y en las áreas donde el maíz generó importantes cambios en el labradío. La alternativa al monocultivo la constituían las tierras de labradío de mejor calidad, la única en la que tuvieron cabida sistemas de rotación que combinaban el cultivo de cereales, trigo y mijo, y el lino con legumbres como agentes nitrogenantes y la incorporación de forrajes en invierno para su explotación intensiva, que presentaron un porcentaje del 8% de la superficie productiva, mientras en las de calidad media e ínfima promediaba el barbecho entre cosechas de centeno. En este contexto, la castaña supuso un recurso nutricional de primer orden al que se destinó más de un 6% del suelo, sin contar con los más de 1.329 castaños dispersos. En total, unos 2.828 castaños en todo el coto. En conclusión, con exclusión del área vitícola, se trataba de un área agrícolamente pobre. La importancia del cálculo del producto neto agrícola fue puesta de manifiesto por José Pérez García, pues frente al producto bruto, este permitía conocer qué proporción de la cosecha restaba realmente tras la deducción de rentas, diezmos y reserva de semilla a las familias para la cosecha subsiguiente, su sustento o la comercialización y consiguiente ahorro o adquisición de bienes y servicios. Su cálculo se efectuaría así.
Aquí vamos a ir un paso más allá, pues para hacer verdaderamente comparables unas explotaciones con otras debe tenerse en cuenta el número de individuos a los que la explotación debía sostener para verificar su sostenibilidad y la existencia de excedente, y en consecuencia si quedaba margen a la reproducción familiar, al ahorro, si las dimensiones y posibilidades de la explotación exigían la incorporación de agregados domésticos, o por el contrario había que dar salida a los miembros más jóvenes y buscar otras fuentes de ingresos, jornal, migración estacional, etc. Ponderar la capacidad de una explotación para sustentar al grupo de domiciliarios es tarea compleja, sobre todo porque aun estableciendo un volumen calórico aproximado, las posibilidades de la despensa y el distinto valor calórico y dinerario de las especies cosechadas puede hacer oscilar bastante la cifra. Para ello nos basaremos en unas 2.170 calorías diarias de las potenciales fuentes de hidrato de carbonos disponibles, el centeno y la castaña, que trasladadas a estos frutos equivaldrían a 1.830 reales, 264.016 gramos o 356,77 litros de centeno, o a 416.868 gramos o 641,3 litros de castaña, equivalentes a 1.571 maravedís. Por ello identificamos como autosuficientes aquellas explotaciones con producto agrícola neto por domiciliario de en torno a los 1.500 maravedís anuales. Téngase en cuenta el ya expresado margen de fraude y los aportes calóricos procedentes de la ganadería, vino, frutales y huerta, que unido a la menor ingesta requerida por algunos agentes ha de entenderse que un margen entre los 700 y los 1.500 maravedís anuales la subsistencia podría estar igualmente garantizada. Lo consideraremos, por lo tanto, el umbral de pobreza. Pero además, para conocer las posibilidades reales de sustento de una explotación, cumple realizar al menos tres ejercicios más: ponderar el margen de fraude en las tierras y sus rendimientos, ponderar la existencia de tierras de la explotación en feligresías en un radio de 20 kilómetros, ponderar la percepción de rentas en la misma o en distinta feligresía en usufructo de otros, ponderar el peso del ganado vacuno y ovino y ponderar la práctica de una actividad profesional no agraria por algún miembro de la unidad familiar. Una vez ponderada la ganadería, podemos concluir que ésta jugaba un papel fundamental en la sostenibilidad de buena parte de las explotaciones, no solo realizando el aporte proteínico necesario, sino complementando el déficit agrícola, determinando la autosuficiencia de muchas explotaciones y la subsistencia de sus domiciliarios, imposible por la agricultura. Además, el mayor valor de mercado del ganado y sus derivados lo convertiría en un bien más susceptible de comercialización y obtención de numerario. La importancia jugada por la ganadería, pese al número de cabezas reducida en la mayoría de domicilios del coto, contrarresta la imagen tradicional que otorgaba una mayor importancia a la ganadería en áreas con cabañas más amplias, presuponiendo una inferior en áreas consideradas mayoritariamente agrícolas, en especial a las vitícolas, con cabañas reducidas sobre todo en el vacuno. Ponderando un fraude de en torno al 20%, la mayoría de las explotaciones, en lo que cabe considerar una situación de subsistencia más o menos límite, se encontraba entre los 2.500 y los 5.000 maravedís anuales per cápita. Este colectivo, que representaba un 50,5% de los vecinos del coto, estaba compuesto por explotaciones exclusivamente agropecuarias, suplementadas por el trabajo a jornal o el tejido, única actividad artesanal que cabe considerar complementaria, destinada al autoabastecimiento de textiles para la hacienda doméstica, no documentando en el coto más que a 3 hidalgos con haciendas de poca monta, una nobleza rural que debido a sus escasas rentas no estaba integrada en las oligarquías locales, no había tenido acceso a títulos nobiliarios, ni había explorado vías como el acceso a la militar o al santo oficio. La cúspide socioeconómica del coto la constituía el clero parroquial, junto con el modelo empleado para la base de datos de los legos, la de eclesiásticos, aunque con inclusión de distintas cargas como se aprecia en la tabla correspondiente, permite apreciar que los ingresos de estos eclesiásticos suponían al año el equivalente a 23 hogares de campesinos acomodados. Ahora a un análisis de las despensas y de las posibilidades y disponibles calóricos en cada producto de los hogares del coto. Santana Pérez y León Santana habían estimado en 1910 calorías diarias la dieta de los pobres del Hospital de la Misericordia del antiguo régimen. Este tipo de registros son los únicos de los que disponemos, junto con los monásticos,
para conocer las asignaciones consumibles calóricos de los habitantes del antiguo régimen. En otro ámbito más próximo, climática y dietéticamente, el vasco, en el Seminario Patriótico de Vergara, los alumnos disponían de unas 3.808 kilocalorías diarias y los maestros de unas 4.569 kilocalorías. Sin embargo, tales cifras como las de los monasterios no manifiestan un consumo real, sino más bien han de entenderse como una asignación excedente. A su vez, los datos expresados en la siguiente tabla tampoco han de interpretarse como una asignación real, sino de utilidad comparativa y en sentido opuesto mínima, pues las necesidades energéticas de los domiciliarios eran distintas y en el caso de los niños y ancianos menores. Además, de acuerdo al margen de fraude, sus valores podrían aumentar hasta un 20% en la realidad, a lo que cabría añadir el aporte de rentas en especie satisfechas entre vecinos, de huertas y frutales que no se pueden ponderar y de la ganadería más difícilmente ponderable. Por ello, el 48,9% de los hogares que no alcanzan el umbral de las 500 kilocalorías diarias no constituye una cifra alarmante, más bien al contrario. En lo que a hidratos de carbono respecta, el centeno fue el principal proveedor, pese a ser el más perjudicado por la satisfacción de rentas en especie. Era la fuente de energía más importante en el área cerealera, perdiendo algo de terreno en la vitícola, pero no demasiado. El 50% de las explotaciones disponían de una media entre 100 y 500 kilocalorías de pan diarias para cada individuo. Elevadas un 20% nos encontraríamos entre unas 125 y unas 600. La mayoría de las explotaciones no disponía de un elevado volumen de pan, como denota también que el 85% de las explotaciones no dispusiesen de más de 200 gramos de cereal diarios per cápita, que elevado un 20% se situaba bajo el peso medio de una barra de pan. La castaña jugaría un papel singular que requiere de matización, si bien fue un alimento complementario con menor importancia que el cereal, de modo que solo un 26,5% de las explotaciones carecían de cosecha de castaña, en un 56,6% apenas no alcanzaban a ofrecer 200 kilocalorías diarias por domiciliario, pero aun presentando en líneas generales una menor importancia que el cereal, sin embargo, para un 21% de las explotaciones su importancia se elevaba. Además, su escaso valor de mercado la hacía un producto mucho más asequible de compra frente al cereal cuando era necesario incrementar la despensa de hidratos de carbono en explotaciones deficitarias. Era, por lo tanto, un alimento de pobres. La dieta se completaría con los frutos de huertas, cebollas, ajos, guisantes, judías, berzas, lechugas, habas, garbanzas, chiribías y calabazos, de los que también nos da cuenta el interrogatorio del catastro de Ensenada. Los árboles frutales, manzanos, perales, cerezos y nogales no representaban gran número, 365 para 325 haciendas. Debemos llamar la atención sobre el cultivo de las chiribías, un tubérculo de invierno predecesor en Galicia a la zanahoria y creo que indocumentado hasta ahora. Pese a la imagen de dependencia exclusiva de la tierra y el ganado que tenemos de la población rural del antiguo régimen, la incapacidad de las explotaciones agrícolas para sostener a los miembros de la unidad familiar no determinaban per se su ruina. Existían distintas guías para equilibrar la ecuación recursos-miembros del hogar cuando el resultado de la ecuación producto neto agrícola y pecuario kilocalórico por domiciliario era negativo. Ergo, estos eran necesarios para pocas tierras a mantener e imposible de alimentar cuando sus necesidades calóricas se elevaban con la edad. Esto sucedía mucho antes de la mayoría de edad, de ahí que los criados sean en su mayoría menores. Veamos las posibles salidas, todas ellas documentadas. Vías naturales. El relevo generacional, el fallecimiento de los convivientes de mayor edad suponía la liberación de excedente para alimentar a los más jóvenes. El matrimonio y la incorporación a otra unidad familiar constituía otra vía de salida. Salidas positivas, el aprendizaje de un oficio o labor artesanal complementaria, la comercialización de productos transformados, lino, estopa, lana, carbón, varas para vides, etc. Trabajo al jornal en explotaciones vecinas, migración estacional de larga distancia a las siegas a Castilla, o el servicio doméstico ya expresado, servir en otra explotación. Velocidad e intensidad de la exposición. Esperamos ser más aclaratorios en la comunicación escrita.